Fortunata y Jacinta, capítulo 4. Juanito reconoció el número 11 en la puerta de una tienda de aves y huevos. Por allí se había de entrar, sin duda, pisando plumas y aplastando cascarones. Preguntó a dos mujeres que pelaban gallinas y pollos y le contestaron, señalando una mampara, que aquella era la entrada de la escalera del 11. Portal y tienda eran una misma cosa en aquel edificio característico del Madrid primitivo. Y entonces se explicó Juanito por qué llevaba muchos días Estupiñá pegadas a las botas plumas de diferentes aves. Las cogía al salir, como las había cogido él, por más cuidado que tuvo de evitar al paso los sitios en que había plumas y algo de sangre. Daba dolor ver las anatomías de aquellos pobres animales que apenas desplumados eran suspendidos por la cabeza, conservando la cola como un sarcasmo de su mísero destino. A la izquierda de la entrada vio el Delfín cajones llenos de huevos, acopio de aquel comercio. La voracidad del hombre no tiene límites y sacrifica a su apetito no solo las presentes, sino las futuras generaciones gallináceas. A la derecha, en la prolongación de aquella cuadra lóbrega, un sicario manchado de sangre daba garrote a las aves. Retorcía los pescuezos con esa presteza y donaire que da el hábito y apenas soltaba una víctima y la entregaba agonizante a las desplumadoras, cogía otra para hacerle la misma caricia. Jaulones enormes había por todas partes, llenos de pollos y gallos, los cuales asomaban la cabeza roja por entre las cañas, sedientos y fatigados, para respirar un poco de aire, y aun allí los infelices presos se daban de picotazos por aquello de «si tú sacaste más pico que yo, si ahora me toca a mí sacar todo el pescuezo». Habiendo apreciado este espectáculo poco grato, el olor de corral que allí había y el ruido de alas, picotazos y cacareo de tanta víctima, Juanito la emprendió con los famosos peldaños de granito negros ya y gastados. Efectivamente, parecía la subida a un castillo o prisión de estado. El paramento era de fábrica cubierta de yeso y este de rayas e inscripciones soeces o tontas. Por la parte más próxima a la calle, fuertes rejas de hierro completaban el aspecto feudal del edificio. Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, miró hacia adentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven, alta. Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al Delfín se infló con él, quiero decir, que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien calzada que estaba, diéronle ganas de tomarse confianzas con ella. ¿Vive aquí, le preguntó, el señor de Estupiñá? Don Plácido, en lo más último de arriba, contestó la joven, dando algunos pasos hacia afuera. Y Juanito pensó, tú sales para que te vea el pie, buena bota. Pensando esto, advirtió que la muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca. La confianza se desbordaba del pecho del joven Santa Cruz y no pudo menos de decir «¿Qué come usted, criatura?». ¿no lo ve usted? Replicó mostrándoselo. Un huevo. Un huevo crudo. Con mucho donaire, la muchacha se llevó a la boca por segunda vez el huevo roto y se atizó otro sorbo. «No sé cómo puede usted comer esas babas crudas», dijo Santa Cruz, no hallando mejor modo de trabar conversación. Mejor que guisadas. ¿Quiere usted? Replicó ella, ofreciendo al Delfín lo que en el cascarón quedaba. Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tuvo tentaciones Juanito de aceptar la oferta, pero no. Le repugnaban los huevos crudos. No, gracias. Ella entonces se lo acabó de sorber y arrojó el cascarón, que fue a estrellarse contra la pared del tramo inferior. Estaba limpiándose los dedos con el pañuelo y Juanito discurriendo por dónde pegaría la hebra, cuando sonó abajo una voz terrible que dijo «¡Fortuna!». Entonces la chica se inclinó en el pasamanos y soltó un ¡Ya voy!
con chillido tan penetrante que Juanito creyó se le desgarraba el tímpano. El ya principalmente sonó como la vibración agudísima de una hoja de acero al deslizarse sobre otra. Y al soltar aquel sonido, digno canto de tal ave, la moza se arrojó con tanta presteza por la escalera abajo que parecía rodar por ellas. Juanito la vio desaparecer, oía el ruido de su ropa azotando los peldaños de piedra y creyó que se mataba. Todo quedó al fin en silencio y de nuevo emprendió el joven su ascensión penosa. En la escalera no volvió a encontrar a nadie, ni una mosca siquiera, ni oyó más ruido que el de sus propios pasos. Cuando Estupiñán le vio entrar, sintió tanta alegría que a punto estuvo de ponerse bueno instantáneamente por la sola virtud del contento. No estaba el hablador en la cama, sino en un sillón, porque el lecho le hastiaba, y la mitad inferior de su cuerpo no se veía porque estaba liado como las momias y envuelto en mantas y trapos diferentes. Cubría su cabeza, orejas inclusive, el gorro negro de punto que usaba dentro de la iglesia. Más que los dolores reumáticos, molestaba al enfermo el no tener con quién hablar, pues la mujer que le servía, una tal doña Brígida, patrona o ama de llaves, era muy displicente y de pocas palabras. No poseía Estupiñán ningún libro, pues no necesitaba de ellos para instruirse. Su biblioteca era la sociedad, y sus textos, las palabras calentitas de los vivos. Su ciencia era su fe religiosa, y ni para rezar necesitaba breviarios ni florilegios, pues todas las oraciones las sabía de memoria. Lo impreso era para él música, garabatos que no sirven de nada. Uno de los hombres que menos admiraba a Plácido era Gutenberg. Pero el aburrimiento de su enfermedad le hizo desear la compañía de alguno de estos habladores mudos que llamamos libros. Busca por aquí, busca por allá, y no se encontraba cosa impresa. Por fin, en Polvoriento Arcón, halló doña Brígida un mamotreto perteneciente a un exclaustrado que moró en la misma casa allá por el año 40. Abriólo Estupiñán con respeto. ¿Y qué era? El tomo 11 del Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Lugo. Apechugó, pues, con aquello, pues no había otra cosa, y se lo atizó todo, de cabo a rabo, sin omitir letra, articulando correctamente las sílabas en voz baja, estilo de rezo. Ningún tropiezo le detenía en su lectura, pues cuando le salía al encuentro un latín largo y oscuro, le metía el diente, sin vacilar. Las pastorales, sinodales, bulas y demás entretenidas cosas que el libro traía fueron el único remedio de su soledad triste, y lo mejor del caso es que llegó a tomar el gusto a manjar tan desabrido, y algunos párrafos se los escuchaba al coleto 2 veces, masticando las palabras con una sonrisa que a cualquier observador mal enterado le habría hecho creer que el tomazo era de Paul de Kock. «Es cosa muy buena», dijo Estupiñán, guardando el libro al ver que Juanito se reía. Y estaba tan agradecido a la visita del Delfín que no hacía más que mirarle, recreándose en su guapeza, en su juventud y elegancia. Si hubiera sido 20 veces hijo suyo, no le habría contemplado con más amor. Dábale palmadas en la rodilla y le interrogaba prolijamente por todos los de la familia, desde Barbarita, que era el número 1, hasta el gato. El Delfín, después de satisfacer la curiosidad de su amigo, hízole a su vez preguntas acerca de la vecindad de aquella casa en que estaba. «Buena gente», respondió Estupiñán. «Solo hay unos inquilinos que alborotan algo por las noches. La finca pertenece al señor de Moreno Isla y puede que se la administre yo desde el año que viene. Él lo desea. Ya me habló de ello tu mamá. Y he respondido que estoy a sus órdenes. Buena finca, con un cimiento de pedernal que es una gloria. Escalera de piedra, ya habrás visto, solo que es un poquito larga. Cuando vuelvas, si quieres, a cortar 30 escalones, entras por el ramo de azucenas, la zapatería que está en la plaza. Tú conoces a Damaso Trujillo, y si no le conoces, con decir voy a ver a Plácido, te dejará pasar». Estupiñán siguió aún más de una semana sin salir de casa, y el Delfín iba todos los días a verle. Todos los días, con lo que estaba mi hombre más contento que unas Pascuas. Pero en vez de entrar por la zapatería, Juanito, a quien sin duda no cansaba la escalera, entraba siempre por el establecimiento de huevos de la Cava. Fragmento de Marianela. Marianela, la novela más popular de Pérez Galdós, es un relato triste y emocionado sobre una niña huérfana e indefensa.
Lazarillo de Pablo es un joven apuesto pero ciego. La Nela huye en el momento en que éste recobra la vista para que no descubra su fealdad. En el tercer capítulo, Galdós nos describe a Marianela a través de los ojos del doctor Teodoro Golfín, personaje con el que arranca esta novela. Aguarda, hija, no vayas tan aprisa, dijo Golfín deteniéndose. Déjame encender un cigarro. Estaba tan serena la noche que no necesitó emplear las precauciones que generalmente adoptan contra el viento los fumadores. Encendió el cigarro, acercó la cerilla al rostro de la Nela diciendo con bondad: A ver, enséñame tu cara. Mirábale asombrada la muchacha y sus negros ojuelos brillaron con un punto rojizo, como de chispa, en el breve instante que duró la luz del fósforo. Era como una niña, pues su estatura debía contarse entre las más pequeñas, correspondiendo a su talle delgadísimo y a su busto mezquinamente constituido. Era como una jovenzuela, pues sus ojos no tenían el mirar propio de la infancia y su cara revelaba la madurez de un organismo que ha entrado o debido entrar en el juicio. A pesar de esta desconformidad, era admirablemente proporcionada y su cabeza chica remataba con cierta gallardía el miserable cuerpecillo. Alguien la definía mujer mirada con vidrio de disminución, alguno como niña con ojos y expresión de adolescente. No conociéndola, se dudaba si era un asombroso progreso o un deplorable atraso. ¿Qué edad tienes tú? Preguntóle Golfín, sacudiendo los dedos para arrojar el fósforo que empezaba a quemarle. Dicen que tengo 16 años, replicó la Nela, examinando a su vez al doctor. 16 años. Atrasadilla estás, hija. Tu cuerpo es de 12, a lo sumo. Madre de Dios, si dicen que yo soy como un fenómeno, manifestó ella en tono de lástima a sí misma. Un fenómeno, replicó Golfín, poniendo su mano sobre los cabellos de la chica. Podrá ser. Vamos, guíame. Comenzó a andar la Nela resueltamente, sin adelantarse mucho, antes bien cuidando de ir siempre al lado del viajero, como si apreciara en todo su valor la honra de tan noble compañía. Iba descalza, sus pies ágiles y pequeños denotaban familiaridad consuetudinaria con el suelo, con las piedras, con los charcos, con los abrojos. Vestía una falda sencilla y no muy larga, denotando en su rudimentario atavío, así como en la libertad de sus cabellos sueltos y cortos, rizados con nativa elegancia, cierta independencia más propia del salvaje que del mendigo. Sus palabras, al contrario, sorprendieron a Golfín por lo recatadas y humildes, dando indicios de un carácter formal y reflexivo. Resonaba su voz con simpático acento de cortesía que no podía ser hijo de la educación. Sus miradas eran fugaces y momentáneas, como no fueran dirigidas al suelo o al cielo. Dime, le preguntó Golfín. ¿Vives tú en las minas? ¿Eres hija de algún empleado de esta posesión? Dicen que no tengo ni padre ni madre. Pobrecita, tú trabajarás en las minas. No, señor, yo no sirvo para nada, replicó sin alzar del suelo los ojos. Pues a fe que tienes modestia. Teodoro se inclinó para mirarle el rostro. Este era delgado, muy pecoso, todo salpicado de manchitas parduzcas. Tenía pequeña la frente, picudilla y no falta de gracia la nariz, negros y vividores los ojos, pero comúnmente brillaba en ellos una luz de tristeza. Su cabello, dorado oscuro, había perdido el hermoso color nativo a causa de la incuria y de su continua exposición al aire, al sol y al polvo. Sus labios apenas se veían de puro chicos y siempre estaban sonriendo, mas aquella sonrisa era semejante a la imperceptible de algunos muertos cuando han dejado de vivir pensando en el cielo. La boca de Nela, estéticamente hablando, era desabrida, fea, pero quizás podría merecer elogios aplicándole el verso de Polo de Medina. Es tan linda su boca que no pide. En efecto, ni hablando, ni mirando, ni sonriendo, revelaba aquella miserable el hábito degradante de la mendicidad.
Golfín le acarició el rostro con su mano, tomándolo por la barba y abarcándolo casi todo entre sus gruesos dedos. Episodios nacionales. Zaragoza. Fragmento, año 1874. No interrumpió la noche el fuego, antes bien siguió con encarnizamiento en los dos puntos. Nosotros habíamos tenido buen número de muertos y muchos heridos. Estos eran al punto recogidos y llevados a la ciudad por los frailes y las mujeres, pero aquellos aún prestaban el último servicio con sus helados cuerpos, porque estoicamente los arrojábamos a la brecha abierta, que luego se acababa de tapar con sacos de lana y tierra. Durante la noche no descansamos ni un solo momento, y la mañana del 11 nos vio poseídos del mismo frenesí, ya apuntando las piezas contra la trinchera enemiga, ya acribillando a fusilazos a los pelotones que venían a flanquearnos, sin abandonar ni un instante la operación de tapar la brecha, que de hora en hora iba agrandando su horroroso espacio vacío. Así nos sostuvimos toda la mañana, hasta el momento en que dieron el asalto a San José, ya convertido en un montón de ruinas y con gran parte de su guarnición muerta. Aglomerando contra los dos puntos numerosas fuerzas, mientras caían sobre el convento, dirigieron sobre nosotros un atrevido movimiento, y fue que, con objeto de hacer practicable la brecha que nos habían abierto, avanzaron por el camino de Torrero con 2 cañones de batalla, protegidos por una columna de infantería. En aquel instante nos consideramos perdidos. Temblaron los endebles muros y los ladrillos mal pegados se desbarataban en 1000 pedazos. Acudimos a la brecha que se abría y se abría cada vez más y nos abrasaron con fuego espantoso porque viendo que el reducto se deshacía pedazo a pedazo, cobraron ánimo, llegando al borde mismo del foso. Era una locura tratar de tapar aquel hueco formidable y hacerlo a pecho descubierto era ofrecer víctimas sin fin al furioso enemigo. Abalanzáronse muchos con sacos de lana y paletadas de tierra y más de la mitad quedaron yertos en el sitio. Cesó el fuego de cañón porque ya parecía innecesario. Hubo un momento de pánico indefendible. Se nos caían los fusiles de las manos, nos vimos destrozados, deshechos, aniquilados por aquella lluvia de disparos que parecían incendiar el aire y nos olvidamos del honor, de la muerte gloriosa de la patria y de la Virgen del Pilar, cuyo nombre decoraba la puerta del baluarte inconquistable. La confusión más espantosa reinó en nuestras filas. Rebajado de improviso el nivel moral de nuestras almas, todos los que no habíamos caído deseamos unánimemente la vida y saltando por encima de los heridos y pisoteando los cadáveres huimos hacia el puente, abandonando aquel horrible sepulcro antes que se cerrara enterrándonos a todos. En el puente nos agolpamos con pavor y desorden invencible. Nada hay más frenético que la cobardía. Sus vilezas son tan vehementes como las sublimidades del valor. Los jefes nos gritaban: «¡Atrás, canallas! ¡El reducto del Pilar no se rinde!» Y al mismo tiempo sus sables azotaron de plano nuestras viles espaldas. Nos revolvimos en el puente sin poder avanzar porque otras tropas venían a contenernos y tropezamos unos con otros, confundiendo la furia de nuestro miedo con el ímpetu de su bravura. «¡Atrás, canallas!», gritaban los jefes, abofeteándonos. «¡A morir en la brecha!». El reducto estaba vacío. No había más que muertos y heridos. De repente vimos que entre el denso humo y el espeso polvo, y saltando sobre los exánimes cuerpos y los montones de tierra y las ruinas y las cureñas rotas y el material deshecho, avanzaba una figura impávida, pálida, grandiosa, imagen de la serenidad trágica. Era una mujer que se había abierto paso entre nosotros y penetrando en el recinto abandonado, marchaba majestuosa hasta la horrible brecha. Pirli, que yacía en el suelo, herido en una pierna, exclamó con terror: «Manuela Sancho, ¿dónde vas?». Todo esto pasó en mucho menos tiempo del que empleo en contarlo. Tras de Manuela Sancho se lanzó uno, luego 3, luego muchos, y al fin todos los demás, azuzados por los jefes que a sablazos nos llevaron otra vez al puesto del deber. Ocurrió esta transformación portentosa por un simple impulso del corazón de cada uno, obedeciendo a sentimientos que se comunicaban a todos, sin que nadie supiera de qué misterioso foco procedían. Ni sé por qué fuimos cobardes, ni sé por qué fuimos valientes unos cuantos segundos después. Lo que sé es que, movidos todos por una fuerza extraordinaria, poderosísima, sobrehumana, nos lanzamos a la brecha tras la heroica mujer, a punto que los franceses intentaban con escalas el asalto, y sin que tampoco sepa decir la causa,
nos sentimos con centuplicadas fuerzas y aplastamos, arrojándoles en lo profundo del foso a aquellos hombres de algodón que antes nos parecieron de acero, a tiros, a sablazos, con granadas de mano, a paletadas, a golpes, a bayonetazos. Murieron muchos de los nuestros para servir de defensa a los demás con sus fríos cuerpos. Defendimos el paso de la brecha y los franceses se retiraron, dejando mucha gente al pie de la muralla. Volvieron a hacer fuego los cañones y el reducto inconquistable no cayó el día 11 en poder de la Francia. Cuando la tempestad de fuego se calmó, no nos conocíamos. Estábamos transfigurados y algo nuevo y desconocido palpitaba en lo íntimo de nuestras almas, dándonos una ferocidad inaudita. Al día siguiente decía Palafox con mucha elocuencia: las bombas, las granadas y las balas no mudan el color de nuestros semblantes, ni toda la Francia lo alteraría. Fragmento de Misericordia. Yo hago caso de los sueños, porque bien podría suceder una comparanza, que los que andan por allá vinieran por aquí y nos trajeran el remedio de nuestros males. Debajo de la tierra hay otro mundo, y el toque está en saber cómo y cuándo podemos hablar con los vivientes soterrados. Ellos han de saber lo mal que estamos por acá y nosotros vemos lo bien que por allá lo pasan. No sé si me explico. Digo que no hay justicia, y para que la haya, soñaremos todo lo que nos dé la gana, y soñando, un suponer, traeremos acá la justicia. Vamos, que Dios, digan lo que dijeren, no hace nunca las cosas completas. Así en lo malo como en lo bueno, siempre se deja un rabillo para que lo desuelle el destino. En las mayores calamidades, permite siempre un suspiro. En las dichas que su misericordia concede, se le olvida siempre algún detalle cuya falta lo echa todo a perder. Andando, andando, hijo, se llega de una parte del mundo a otra. Y si por un lado sacamos el provecho de tomar el aire y de ver las cosas nuevas, por otro sacamos la certeza de que todo es lo mismo y que las partes del mundo son un suponer, como el mundo enjunto. Quiere decirse que en donde quiera que vivan los hombres o verbigracia mujeres, habrá ingratitud, egoísmo y unos que manden a los otros y les cojan la voluntad. Por lo que debemos hacer lo que nos manda la conciencia y dejar que se peleen aquellos por un hueso, como los perros, los otros por un juguete, como los niños, o estos por mangonear, como los mayores, y no reñir con nadie, y tomar lo que Dios nos ponga por delante, como los pájaros. Fragmento, capítulo 4 de Miau. Cadalsito estaba en el comedor, sentado a la mesa, los codos sobre ella, los libros delante. Estos eran tantos que el escolar se sentía orgulloso de ponerlos en fila y parecía que les pasaba revista, como un general a sus unidades tácticas. Estaban los infelices tan estropeados cual si hubieran servido de proyectiles en furioso combate. Las hojas retorcidas, los picos de las cubiertas dobladas o rotas, la pasta con pegajosa mugre. Pero no faltaba a ninguno en la primera hoja una inscripción en letra vacilante que declaraba la propiedad de la finca, pues sería en verdad muy sensible que no se supiera que pertenecían exclusivamente a Luis Cadalso y Villamil. Este cogía uno cualquiera, a la suerte, a ver lo que salía.
Contro, siempre salía la condenada gramática. Abríala con prevención y veía las letras hormiguear sobre el papel iluminado por la luz de la lámpara colgante. Parecían mosquitos revoloteando en un rayo de sol. Cadalso leía algunos renglones. ¿Qué es adverbio? Las letras de la respuesta eran las que se habían propuesto no dejarse leer, corriendo y saltando de una margen a otra. Total, que el adverbio debía de ser una cosa muy buena, pero Cadalsito no lograba enterarse de ello claramente. Después leía páginas enteras sin que el sentido de ellas penetrara en su espíritu, que no se había desprendido aún del asombro de la visión, ni se le había quitado el malestar del cuerpo, a pesar de haber comido con tanta gana. Y como notase que al fijar la atención en el libro se ponía peor, tuvo por buen remedio el ir doblando una a una las puntas de las hojas de la gramática hasta dejar el pobre libro rizado como una escarola. En esto estaba cuando sintió que su abuelo salía del despacho. Se le había apagado la luz por falta de petróleo y aunque no escribía, la oscuridad le lanzó de su guarida hacia el comedor. En este y en el pasillo se paseó un rato el infeliz hombre excitadísimo, hablando solo y dando algunos tropezones, porque la desigual y en algunos puntos agujereada estera no permitía el paso franco por aquellas regiones. Otras noches que se quedaban solos, abuelo y nieto, aquel le tomaba las lecciones, repitiéndoselas y fijándoselas en la memoria. Aquella noche Villamil no estaba para lecciones, lo que agradeció mucho el pequeño, quien por el bien parecer empezó a desdoblar las hojas del martirizado texto, planchándolas con la palma de la mano. Poco después, el mismo libro fue blando cojín para su cabeza, fatigada de estudios y visiones, y dejándola caer, se quedó dormido sobre la definición de adverbio. Villamil decía: «Esto ya es demasiado, Señor Todopoderoso. ¿Qué he hecho yo para que me trates así? ¿Por qué no me colocan? ¿Por qué me abandonan hasta los amigos en quienes más confiaba?» Tan pronto se abatía el ánimo del cesante sin ventura como se inflamaba, suponiéndose perseguido por ocultos enemigos que le habían jurado rencor eterno. ¿Quién será? ¿Pero quién será el danzante que me hace la guerra? Algún ingrato, quizá, que me debe su carrera. Para mayor desconsuelo, se le representaba entonces toda su vida administrativa. Carrera lenta y honrosa en la península y ultramar, desde que entró a servir allá por el año 41, cuando tenía 24 años de edad, siendo ministro de Hacienda el señor Surrá. Poco tiempo había estado cesante antes de la terrible crujía en que le encontramos. 4 meses en tiempos de Bertrand de Lis, 11 durante el bienio, 3 y medio en tiempo de Salaverría. Después de la Revolución pasó a Cuba y luego a Filipinas, de donde le echó la disentería. En fin, que había cumplido 60 años y los de servicio, bien sumados, eran 34 y 10 meses. Le faltaban 2 para jubilarse con los 4/5 del sueldo regulador, que era el de su destino más alto, jefe de administración de tercera. ¿Qué mundo este? ¡Cuánta injusticia! Y luego no quieren que haya revoluciones. No pido más que los 2 meses para jubilarme con los 4/5. ¡Sí, señor! En lo más vivo de su soliloquio, vaciló y fue a chocar contra la puerta, repercutiendo al punto para dar con su cuerpo en el borde de la mesa, que se estremeció toda. Despertando sobresaltado, oyó Luis a su abuelo pronunciar claramente, al incorporarse, estas palabras que le parecieron lo más terrorífico que había oído en su vida. Con arreglo a la ley de presupuesto del 35, modificada el 65 y el 68. Fragmento de Tristana. Te quise desde que nací. Esto decía la primera carta. No, la segunda, que fue precedida de una breve entrevista en la calle, debajito de un farol, entrevista intervenida con hipócrita severidad por Saturna y en la cual los amantes se tutearon sin acuerdo previo, como si no existiesen ni existir pudieran otras formas de tratamiento.
Se asombraba ella del engaño de sus ojos en las primeras apreciaciones de la persona del desconocido. Cuando se fijó en él, la tarde aquella de los sordomudos, le tuvo por un señor así como de 30 o más años. ¡Qué tonta! Si era un muchacho. Y su edad no pasaría seguramente de los 25, solo que tenía un cierto aire reflexivo y melancólico más propio de la edad madura que de la juventud. Ya no dudaba que sus ojos eran como centellas, su color moreno caldeado por el sol, su voz como blanda música que Tristana no había oído hasta entonces y que más le halagaba los senos del cerebro después de escuchada. Te estoy queriendo, te estoy buscando desde antes de nacer, decía la tercera carta de ella, empapada de un espiritualismo delirante. No formes mala idea de mí si me presento a ti sin ningún velo, pues el del falso decoro con el que el mundo ordena que se encapuchen nuestros sentimientos se me deshizo entre las manos cuando quise ponérmelo. Quiéreme como soy, y si llegara a entender que mi sinceridad te parecía desenfado o falta de vergüenza, no vacilaría en quitarme la vida. Y él a ella. El día en que te descubrí fue el último de un largo destierro. Ella. Si algún día encuentras en mí algo que te desagrade, hazme la caridad de ocultarme tu hallazgo. Eres bueno, y si por cualquier motivo dejas de quererme o de estimarme, me engañarás, ¿verdad? Haciéndome creer que soy la misma para ti. Antes de dejar de amarme, dame la muerte 1000 veces. Y después de escribir estas cosas, no se venía el mundo abajo. Al contrario, todo seguía lo mismo en la tierra y en el cielo. Pero ¿quién era él? ¿Quién? Horacio Díaz, hijo de español y de austriaca, del país que llaman Italia Irredenta. Nacido en el mar, navegando los padres desde Fiume a la Argelia, criado en Orán hasta los 5 años, en Savannah, Estados Unidos, hasta los 9, en Shanghái, China, hasta los 12. Cuneado por las olas del mar, transportado de un mundo a otro, víctima inocente de la errante y siempre expatriada existencia de un padre cónsul. Con tantas idas y venidas y el fatigoso pasear por el globo y la influencia de aquellos endiablados climas, perdió a su madre a los 12 años y a su padre a los 13, yendo a parar después a poder de su abuelo paterno, con quien vivió 15 años en Alicante, padeciendo bajo su férreo despotismo más que los infelices galeotes que movían a fuerza de remos las pesadas naves antiguas. Para más noticias, óiganse las que atropelladamente vomitó la boca de Saturna, más bien secreteadas que dichas. Señorita, ¿qué cosas? Voy a buscarle, pues quedamos en ello, al número 5 de la calle esa de más abajo, y apechugo tan terne con la dichosa escalerita. Me había dicho que a lo último, y yo, mientras veía escalones por delante, para arriba siempre. ¡Qué risa! Casa nueva. Dentro, un patio de cuartos domingueros, pisos y más pisos, y al fin, ¿ves aquello como un palomar? Vecinito de los pararrayos y con vistas a las mismas nubes. Yo creí que no llegaba. Por fin, echando los pulmones, allí me tiene usted. Figúrese un cuarto muy grande, con ventanón por donde se cuela toda la luz del cielo. Las paredes de colorado y en ellas cuadros, bastidores de lienzo, cabezas sin cuerpo, cuerpos descabezados, talles de mujer con pechos inclusive, hombres peludos, brazos sin persona y fisionomías sin orejas, todo con el mismísimo color de nuestra carne. Créame, tanta cosa desnuda le da una vergüenza. Divanes, sillas que parecen antiguas, figuras de yeso con los ojos sin niña, manos y pies descalzos, de yeso también, un caballete grande, otro más chico, y sobre las sillas o clavadas en la pared, pinturas cortas, enteras o partidas, vamos a decir, sin acabar. Algunas con su cielito azul, tan al vivo como el cielo de verdad. Después, un pedazo de árbol, un pretil, tiestos. En otra, naranjas y unos melocotones, pero muy ricos. En fin, para no cansar, telas preciosas.
y una vestidura de ferretería de las que se ponían los guerreros de antes. ¡Qué risa! Y él allí, con la carta ya escrita. Como soy tan curiosa, quise saber si vivía en aquel aposento tan ventilado. Y me dijo que no y que sí. Pues duerme en casa de una tía suya allá por Monteleón, pero todo el día se lo pasa acá y come en uno de los merenderos de junto al depósito. Fragmentos sobre Madrid. Al penetrar en las calles bulliciosas, cuya vida y animación convidan a los placeres y a intentar gratas aventuras, sintió la joven que se amenguaba a su profundísimo pesar como el dolor agudo que cede a la energía narcótica del calmante. Se sintió halagada por el contacto de la sociedad. La Puerta del Sol, latiendo como un corazón siempre alborozado, le comunicó su vivir rápido y anheloso. Madrid, a las 8:30 de la noche, es un encanto. Abierto bazar, exposición de alegrías y amenidades sin cuento. Los teatros llaman con sus rótulos de gas, las tiendas atraen con el charlatanismo de sus escaparates, los cafés fascinan con sus murmullos. Isidora observó que en ella renacía, dominando su ser entero, aquel su afán de ver tiendas, aquel apetito de comprar todo, de dar satisfacción a cuantos anhelos conmovieran el cuerpo vigoroso y el alma soñadora. A Isidora le gustaba aquella noche, sin saber por qué, el choque de las multitudes y aquel frotamiento de codos. Sus nervios saltaban, heridos por las 1000 impresiones repetidas del codazo, del roce, del empujón, de las cosas vistas y deseadas. Teatro de la Comedia, fragmento de Torquemada. A ninguna parte iba y rarísima vez se la vio en el palco de la Comedia durante 1 hora o poco más, pues no tenía calma para estarse allí tontamente oyendo lo que nada le interesaba y asaltada de 1000 ideas terroríficas. Por ejemplo, que el ama, al acostarle, no le había puesto bien tapadito o que se pasaba la hora de la teta porque la muy gansa se había quedado dormida. Estaba en ascuas, impaciente porque llegase Thor para llevarla a casa. De nadie se fiaba, ni de las criadas más adictas y cuidadosas, ni de su hermana misma. Su tertulia servíale tan solo para hacer 1000 consultas sobre temas de maternidad con esta y la otra señora. Todo lo demás era ley indiferente. Y no se crea que la monotonía de su conversación resultaba antipática, pues sabía poner, en cuanto hablaba, su originalidad ingénita y su gracejo. Era, en suma, encanto y admiración de cuantos íntimamente trataban a la familia. Sobre este particular, dijo un día donoso a su amigo Torquemada: En todo, absolutamente en todo, es usted el hombre de la suerte. ¿Qué virtudes extraordinarias son la causa que así le proteja y le mime Dios omnipresente? Tiene usted una mujer que si se buscara con candil otra igual por toda la tierra, no se la había de encontrar. Vaya una mujer, todo el dinero que usted posee no vale lo que el último cabello de su cabeza. Ateneo, fragmento de biografía literaria de Madrid. Yo me tomo la licencia de hablaros desde el Ateneo Viejo, que es mi Ateneo, mi cuna literaria, el ambiente fecundo donde germinaron y crecieron modestamente las pobres flores que sembró en mi alma la ambición juvenil. Aquel caserón vetusto, situado en una calle mercantil empinada, de ruin aspecto y tránsito penoso, permanece tan claro en mi mente como en los días venturosos en que fue altar de mis ensueños, descanso de mis tardes, alegría de mis noches y embeleso de todas mis horas. El largo y ancho pasillo, la modesta biblioteca,
el salón llamado Senado, las salas de lectura irregulares y destartaladas. Todos los grandes cerebros españoles del siglo XIX han pasado por aquella madriguera. Filito.